Buenas noches, mi nombre es José Luis Cortés Arriaga. Resido en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coajimalpa de Morelos, y me encuentro cursando la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad Laboral de la Ciudad de México, con la matrícula MX 003537 y la clave COJO 1269. El proceso legislativo para la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México se inició formalmente el 24 de abril de 2008, cuando la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó una iniciativa cuya exposición de motivos expresaba principalmente la necesidad de armonizar el derecho interno con el contexto internacional de los derechos humanos. De acuerdo con esta exposición de motivos, es una responsabilidad constitucional hacer plenamente efectivos los derechos humanos, por lo que resultaba necesaria su reconocimiento en la Constitución e integrar a esta los señalados tratados internacionales firmados por México. Esto obliga a todos los servidores públicos a promoverlos, los derechos humanos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos sin discriminación alguna, a establecer las garantías y los mecanismos necesarios para ello, aplicar en todo momento la disposición más favorable e interpretarlos conforme a los tratados internacionales. La reforma constitucional de junio de 2011, la que replantea el juicio de amparo, así como la que modifica diversas disposiciones de los derechos humanos y sus garantías, se originaron en un contexto histórico en el que se requerían cambios fundamentales a la Constitución. La reforma constitucional de 2011 presupone una transformación profunda del juicio de amparo, pues se reconoce este recurso que debe establecerse como la misma ley suprema fundamentarse en la propia Constitución. Como se mencionó, esta fue publicada en el Diario Oficial el 6 de junio, sin embargo no inició su vigencia sino hasta el 4 de octubre del mismo año 2011. Esta reforma tiene como antecedentes esfuerzos anteriores, de los que toma elementos para reconfigurar el nuevo contenido de distintas nuevas reglas en la Carta Magna, las cuales son modificaciones al juicio de amparo con la reforma de 2011, plenos de circuito, que son las instancias del Poder Judicial que tiene como función específica unificar los criterios de interpretación de la ley debido a sus contradicciones, lo que trajo una mayor certidumbre en la interpretación de la misma ley. Modificación al artículo 103, que establece que el amparo procede en contra de las normas escritas en la ley que pudieran violar ya sea los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales. Además señala que como procede solo en las acciones cometidas por las autoridades que violen derechos humanos, sino también en los actos de omisión. Cambio de concepto interés jurídico por interés legítimo. ¿Qué señala, en este caso, el interés jurídico antes de la reforma? Para poder realizar un amparo, se necesita ser afectado directamente por la acción de la autoridad que violara los derechos fundamentales. Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad significa que va en contra de lo que declara la ley. Dicha declaratoria introdujo la posibilidad de que, a través de los juicios de amparo, una persona afectada puede llegar a no aplicarse en este caso en concreto, incluso puede invalidarse de tal forma que se elimine el sistema jurídico. Suspensión ponderativa. Ponderar significa equilibrarse o hacer un balance entre dos cosas o situaciones de modo que no haya preferencias por ninguna. Con esta suspensión se puede evitar la consumación de actos de autoridad que violen derechos fundamentales. Por lo cual, para efectos de poder acordar la suspensión de un acto reclamado por parte de un juez que conoce una demanda de amparo, se tendrán que tomar en cuenta dos elementos. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Por un lado, la apariencia del buen derecho, que consiste en proteger los derechos humanos. Por otro, el interés social, por lo que el juez deberá ponderar estos dos elementos
para otorgar la suspensión sin lastimar a ninguno de ellos. Establecimiento del amparo adhesivo. Este recurso viene a contrarrestar uno de los problemas más grandes que tenía el sistema procesal, el constante ir y venir de los argumentos de las partes, por lo que se prolongaba la duración del juicio. Por lo cual, en el amparo adhesivo se busca desahogar todos los argumentos en una única vez. Esto trajo como beneficio reducir tiempos y trámites. Se está ante una gran oportunidad para que quienes integran el Poder Judicial de la Federación se sumen a este movimiento modernizador y sean capaces de articular en la práctica un juicio de amparo cercano a la gente, que se tramite con eficacia y rapidez y sirva como un muro en contra del ejercicio autoritario del poder público. Era necesaria la creación de una nueva ley de amparo para ajustar las necesidades jurídicas a la vida común del ciudadano, así como para actualizarse a las disposiciones internacionales generadas en los tratados de los que México forma parte. Por tal motivo, el 2 de abril de 2013 fue publicada la nueva Ley de Amparo, y con esta nueva ley nació el 10 de junio de 2011 la reforma relativa a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir. Se nace con ellos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación y a la vivienda. Ambas reformas dan pie a la nueva legislación de amparo, pues son esenciales en la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Es importante señalar que esta nueva ley de amparo da un relieve muy alto sobre el compromiso que tiene México con los derechos humanos. Debido a lo anterior, entre las innovaciones más sobresalientes de esta nueva ley de amparo se señalan los siguientes. Con las reformas constitucionales y el ingreso de los tratados internacionales, entraron muchos principios aplicables en los ordenamientos del país, los cuales deben ser considerados para que en todo procedimiento, como el del juicio de amparo, dominen estos principios, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos. Algunos de ellos son: se presume ignorancia si no se prueba ciencia. La sentencia solo obliga a las partes. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. El que afirma está obligado a probar. Autoridad responsable. Se dio una modificación importante en cuanto a este aspecto, debido a que ahora no solo las violaciones de los derechos fundamentales surgen contra los actos de la autoridad, sino que se consideran equivalentes ciertos actos que se desprenden de otros ciudadanos. Por ejemplo, el despido de un trabajador. Supone que puede intervenir en el juicio de amparo como tercero interesado quien tenga interés jurídico en que el acto reclamado subsista, la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño. Nuevas tecnologías. Una de las novedades en la reforma de 2013 es el uso de nuevas tecnologías en el juicio de derechos fundamentales. Ya no solo se usan expedientes electrónicos, sino en un sinfín de utilidades jurídicas como bases de datos, archivos y bibliotecas electrónicas, las videoconferencias, salas de juicios tecnológicas y el Internet. Como se señala en el artículo 15 de esta nueva ley de amparo, aparecen los casos de extrema gravedad como sería la desaparición forzada de personas, donde México tiene un gran compromiso para que este tipo de delito no se sigan cometiendo, precisamente para respetar y hacer valer la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, así como la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. En esta nueva ley se obliga a las autoridades a investigar sin demora y exhaustivamente dichas desapariciones. Por ejemplo, cuando se tiene la denuncia o conocimiento de la desaparición de una persona, las autoridades deben de comenzar la investigación lo más pronto posible. La jurisprudencia establece que, en todo caso, los jueces deben interpretar la ley de la manera más favorable para el implicado,
Debe haber una interpretación de la ley, observancia obligatoria que tiene origen de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito. Mi conclusión es que con la reforma de junio de 2011 y la reforma de abril de 2013 dieron lugar al nacimiento de una nueva ley de amparo que se ha pretendido actualizar el juicio de amparo, donde se busca que sus elementos normativos se equiparen a los procedimientos de defensa de los derechos fundamentales. Los derechos humanos que existen también en los tratados internacionales aceptados por México. Asimismo, se aprovechan las modificaciones a los criterios jurisprudenciales donde se han sentado los precedentes necesarios para cumplir con el objetivo de este medio de defensa legal, que es proteger a toda persona en contra de actos que se reclaman de las autoridades o bien contra actos que vulneran los derechos fundamentales y humanos. Gracias.